dije al comienzo, o una exposición, no es suficiente para provocar aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje requieren de una secuencia sistemática y metódica de actividades, donde dicha exposición es solo un momento o es una de las formas. Podemos llamar una forma básica para enseñar. En relación con los distintos niveles de aprendizaje y los tiempos necesarios, también es importante conocer el ritmo para aprender. Entonces, por un lado tenemos esa complejidad del aprendizaje. Requiere de un tiempo, y que ese tiempo va a depender de la naturaleza del objeto a enseñar. Además, requiere de un ritmo para aprender, que entendemos como la frecuencia necesaria para afianzar el aprendizaje. Algunos, por ejemplo, como destreza física o habilidades operativas o del lenguaje, demandan mayor frecuencia de ejercitación, reflexión y aplicación, y pueden requerir aceleraciones intensivas del ritmo. Otros, como la comprensión y el desarrollo de capacidades cognitivas, requiere de periodo más largo y regularmente distribuidos en el tiempo. Y también tenemos que considerar que si ese aprendizaje, por más que sea un aprendizaje de alta intensidad, si no lo utilizo, con el tiempo también se pierde. Es decir, que también está en la práctica que yo lleve a cabo con eso que he aprendido. ¿Qué puedo hacer con eso que aprendí? ¿Dónde lo aplico? Aebli entiende que la práctica docente es algo más complejo que la suma de decisiones metodológicas. Supone conocer el contenido, saber acerca de los aprendizajes y poseer sensibilidad para captar la secuencia de fases y actividades necesarias que requiere el proceso. ¿Por qué decimos que un nuevo conocimiento se construye? ¿O cuándo? Cuando nos encontramos frente a una nueva situación, a un nuevo concepto, un nuevo principio, una nueva teoría o procedimiento. Siempre lo leemos, pero lo leemos a partir de nuestras propias estructuras de pensamiento, a partir de las teorías implícitas o conceptos previos que cumplen la función de lentes y de filtros a la vez de nuestro pensamiento. Allí comienza el trabajo progresivo del establecimiento de relaciones, de establecer semejanzas y diferencias, que el autor citado describe que eso se lleva a cabo en fases o etapas, de las cuales menciona 4 fases, las 4 tan importantes, pero sí hay una secuencia en esas fases necesario comprender. Lo que acontece generalmente en esas etapas o fases, la primera la menciona como la construcción, la segunda la elaboración, la tercera la ejercitación y por último la aplicación. Lo que acontece generalmente en nuestras aulas es que se realiza un proceso inverso. Se comienza por la ejercitación o la aplicación. Finalmente llega la construcción, pero están los resultados a la vista. Yo creo que las estadísticas nos demuestran qué es lo que pasa con el aprendizaje de nuestros jóvenes hoy. ¿En qué lugar estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con ese interés? ¿Qué pasa con esos procesos? ¿Qué pasa con estas etapas? La etapa de construcción, ¿a qué hace referencia o qué haremos referencia en esa etapa de construcción o fase? Aquella en la que una vez producido el desequilibrio que posibilite la disposición del sujeto para aprender, se realizan acciones tendientes a que el nuevo contenido de aprendizaje, sea concepto, sea procedimiento, pues tener que ver con cambios actitudinales u otras acciones, pueden ser integrados a una red en la estructura cognitiva, estableciendo semejanzas y diferencias, pensando reflexivamente sobre las propias acciones. En esa etapa de construcción, seguida a ella,
se hace posible el proceso de elaboración. Este proceso es en el que el nuevo aprendizaje adquiere movilidad dentro de la estructura cognitiva a la que fue integrado. Es decir, que para que el nuevo aprendizaje se afiance, es necesario garantizar que el mismo se interrelacione flexiblemente con los conocimientos que el sujeto ya tiene, que se establezcan todas las conexiones posibles dentro de la red o sistema que ha sido integrada esa nueva información. La movilidad permite, por otra parte, descentrarse, ponerse en el lugar del otro, cooperar, operar con otros, revisar los propios esquemas, relativizar los propios puntos de vista, superar la unilateralidad. La movilidad del pensamiento puede ser entrenada. Y en esa acción tenemos mucho que ver nosotros los docentes. Podríamos decir entonces que un nuevo aprendizaje ha sido elaborado cuando se ha podido integrar claramente dentro de un sistema más amplio. El proceso de elaboración está íntimamente relacionado con el de construcción, ya que en estas dos etapas todavía se está trabajando con la materia, que luego será fijada. Para consolidar lo aprendido se hace necesario la ejercitación. Sí es necesaria la ejercitación, pero no como el primer momento o primera fase. Para consolidar lo que he construido y elaborado, sí se requiere de la ejercitación. El ejercicio sin la construcción y sin la elaboración se automatiza. Desarrolla solo la memoria mecánica, a partir de la cual los conocimientos se vuelven débiles y rígidos y los ubicamos en conocimientos de baja intensidad o de intensidad media. La ejercitación después de la comprensión permite que la atención quede libre para dedicarla a otros trabajos. Las etapas de construcción y elaboración entonces permiten el descubrimiento de las interrelaciones entre los elementos. La ejercitación facilita el refuerzo de las conexiones obtenidas, pero la ejercitación sin previa comprensión provoca apatía, previa motivación y comprensión de la situación total y de sus posibles aplicaciones puede producir placer y libertad. Y finalmente, la aplicación de los nuevos aprendizajes hace referencia al proceso a través del cual se encuentran las relaciones entre un conocimiento adquirido y situaciones nuevas planteadas desde otra problemática de una disciplina o de la misma disciplina o desde cuestiones problemáticas que surjan en la vida cotidiana. Cuando un nuevo contenido ha sido aprendido constructivamente, este se transforma en un instrumento para poder resolver nuevos problemas. Por lo tanto, aquí podemos hablar del aprendizaje significativo, y aprender significativamente quiere decir poder atribuir significado al material objeto de aprendizaje. Dicha atribución solo puede efectuarse a partir de lo ya conocido, mediante la actualización de los esquemas de conocimientos pertinentes para la situación de que se trate. Estos esquemas no se limitan a asimilar la nueva información, sino que el aprendizaje significativo supone siempre su revisión, modificación y enriquecimiento, estableciendo nuevas conexiones y relaciones entre ellos, con lo que se asegura la funcionalidad y la memorización comprensiva de los contenidos aprendidos. Entonces, teniendo en cuenta los niveles o dimensiones o las intensidades del aprendizaje, las etapas necesarias en ese proceso de construcción de aprendizaje, podemos hoy dar cuenta, y siguiendo a uno de los autores que ha trabajado muchísimo en cuestiones de la enseñanza y el aprendizaje, como Ignacio Pozo Municio, describe los rasgos prototípicos del buen aprendizaje. Y dice que de esos rasgos debemos ocuparnos si queremos lograr mejores aprendizajes. ¿Cuáles son esos rasgos? 3. El aprendizaje implica un cambio duradero. El aprendizaje debe ser transferible a nuevas situaciones.
y la práctica debe adecuarse a lo que se tiene que aprender. Si todo aprendizaje implica un cambio, no todos los cambios son de la misma naturaleza, ni de la misma intensidad o duración. No todos los cambios producen aprendizaje de la misma calidad. El aprendizaje constructivo tiende a producir resultados más duraderos y más estables. La transferencia es uno de los rasgos centrales del buen aprendizaje y por tanto uno de los problemas más habituales. La función adaptativa del aprendizaje reside en la posibilidad de enfrentarse a situaciones nuevas asimilándola a lo ya conocido. Pero en contra de las creencias no es un proceso automático que se produce de modo inevitable siempre que aprendemos algo. No todas las formas de aprendizaje facilitan por igual la transferencia. La práctica debe adecuarse a lo que se tiene que aprender. El aprendizaje es siempre producto de la práctica. En eso se diferencia de otros tipos de cambios del conocimiento humano que tienen su origen más en procesos madurativos de desarrollo. Es el tipo de práctica y no la cantidad de práctica lo que identifica al buen aprendizaje. Una práctica reflexiva, basada en principios teóricos y no en una mera repetición, permite comprender lo que se está haciendo, pero suele ser más lenta y exigente para el aprendiz que la instrucción directa. También tenemos, y es interesante el trabajo de otros autores, por ejemplo, yo traje para compartir por allí, si les interesa, hacer visible el pensamiento, que de eso se trata un poco el aprendizaje. En la medida en que nosotros podemos, a través de nuestra intervención contingente y oportuna, hacer visible los pensamientos, estaremos de alguna manera garantizando estos tres rasgos que acabo de mencionar. Aprender entonces, como lo sostiene Mark Schur y otros, en hacer visible el pensamiento, cómo promover el compromiso y la comprensión y la autonomía de los estudiantes, sugieren enfocarse en el aprendizaje más que en la enseñanza. El aprendizaje sucede, dice, como resultado de nuestro pensamiento, y encontrarle sentido a lo que estudiamos como docentes. Tenemos aquí dos desafíos o dos metas, lo dice, claves. Crear oportunidades para pensar, eso es lo que tenemos que hacer, ese es el gran desafío, de manera que podamos hacer visible lo que está pensando el estudiante. Pero ¿de qué manera podemos hacer visible lo invisible? A través de prácticas, como por ejemplo, a través del uso de determinadas estrategias, como la pregunta, por ejemplo. Formular preguntas. La pregunta como estrategia que permite hacer visible el pensamiento. Puedo pensar en niveles de pregunta. Preguntas que apelen a la opinión tan solo. Me quedo allí en un aprendizaje de baja intensidad. O preguntas que vayan un poco más allá y que traten de recuperar conceptualizaciones, por ejemplo. A veces decimos que el alumno conceptualice o que ha conceptualizado. Pero ¿qué es conceptualizar? ¿Cómo me doy cuenta que el alumno conceptualizó? Yo siempre aquí retomo los aportes de Brunner, cuando él habla de la construcción del concepto. Y él dice que es importante, decía, porque creo que el año antepasado falleció a los más de 90 años, nos enteramos muy poco, fíjense, es una gran pérdida para la humanidad, especialmente para los que nos dedicamos a la enseñanza y al aprendizaje. Brunner decía, ¿cómo nos damos cuenta que el alumno ha construido el concepto? Y esto nos lleva a revisar nuestras consignas. Fundamentalmente, decía él, hay que tener en claro o presente los elementos del concepto. ¿Cuáles son esos elementos del concepto? La definición es uno de los elementos del concepto.
Los ejemplos, otros elementos del concepto. Los atributos o características, otros elementos del concepto. Entonces decía, cuidado, si yo quiero promover aprendizaje de baja intensidad, bastará con pedirle que defina. Con la definición estoy apelando a memoria, pero si además de pedirle que defina, le pido que ejemplifique, que relacione con una situación de la vida real o que señale atributos o características, allí podría de alguna manera garantizar que ha conceptualizado. Y retomando la importancia de las preguntas, podemos establecer niveles de preguntas. En un primer nivel, aquellas preguntas que tan solo apelen a la opinión, les decía hoy. En un segundo nivel, preguntas que apelen a las conceptualizaciones, y allí salió esto de los aportes de Brunner, que apelen a las conceptualizaciones. Y en un tercer nivel, preguntas que apelen al proceso metacognitivo. Es decir, a una meta-reflexión, a que pueda pensar sobre cómo pensó, que pueda pensar sobre su propio proceso realizado. Allí estaríamos también, de alguna manera, garantizando el logro de los aprendizajes de alta intensidad. Podemos avanzar. Entonces, a ver, y aquí aparecen, estos autores mencionan tipos de pensamiento presente en la comprensión. ¿Cuáles son esos tipos de pensamiento? Observar de cerca y describir. Además de observar de cerca y describir, poder interpretar. A veces decimos el análisis y pedimos el análisis como un proceso cognitivo, por lo menos tiene 3 niveles. Un primer nivel de análisis es la descripción. Un segundo nivel de análisis, un poco más complejo, es la comparación. Necesito un otro. Y un tercer nivel de análisis, la interpretación comprensiva. Fíjense. Y a veces pido analizar como consigna, analice tal cosa. Y el alumno llegó a describir. Si no, yo no te pedí la descripción. La descripción es parte del análisis. Parte del análisis. Construir explicaciones e interpretaciones. Razonar con evidencias. Establecer las mayores conexiones posibles. Conexiones y relaciones con lo que acontece en la realidad. Lo que pasa allá afuera. Porque acá estamos nosotros para ayudarlos a resolver las cuestiones. Pero ellos tienen que resolver afuera y afuera están solos. No nos tienen a nosotros. Entonces, tendremos que potenciar, desarrollar esas capacidades para que adquieran ciertas competencias que cuando ustedes no están, ellos pueden resolverlo.